Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Daniel Jiménez Sáenz de la carrera Mecatrónica del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos. Vamos a simular algunos diagramas y estoy con mi compañero. Eduardo Salvador Gutiérrez. Muy bien, y vamos a simular el primer diagrama que está en pantalla. Como lo vemos, tenemos una entrada de 311.12 volts de amplitud con una frecuencia de 50 Hz. Tenemos nuestro transformador de 120 a 12 voltios. También tenemos nuestras resistencias en las primeras partes. Tenemos nuestro puente de diodos que pasa la energía de la fase alterna a fase continua. Tenemos 4 diodos que trabajamos con un modelo 1N407. A partir de eso pasamos a los siguientes filtros, que pues son podemos decirle que son los filtros que estamos trabajando, y estos son los, se me fue el nombre, sería Simuladores. capacitores, son capacitores, perdón, los capacitores. Estamos trabajando con un capacitor de 4700 microfaradios. Estamos trabajando igual con un capacitador de 100 nanofaradios. La resistencia es de 78 ohms, 33 ohms y 10 ohms. Y de igual forma tenemos los últimos dos capacitores de 100 nanofaradios y 2 microfaradios. Muy bien, también tenemos nuestro regulador o rectificador, como le quieran decir, un modelo LM317K, el cual nos dará nuestro voltaje final. Y vamos a comenzar a simularlo vamos a simularlo en Multisim. Aquí tenemos nuestro primer circuito y vamos a empezar a simularlo. El profesor quiere que simulemos la parte de la salida de nuestro transformador, así como la entrada, pero vamos a empezar a simularlo. Solo voy a quitar esto y voy a volver a ponerlo. Recuerden que siempre tenemos que mandar uno a tierra, otro a la fuente de esta parte, y mandamos el último al lugar donde queremos saber el voltaje, cómo se comporta nuestra salida. Queremos saber el comportamiento en el osciloscopio, y esto es lo que nos arroja. Como vemos, nos arroja esta parte. Aquí nos arroja 62.2 voltios, es lo que nos da. Y como vemos, la gráfica se comporta de esta manera, oscilante de arriba para abajo, lo que nos da buena señal. También nos dice que midamos la parte del puente de diodos para saber cuál es la salida del puente de diodos. Cabe remarcar que la salida del puente de diodos, pues, de la fase alterna a la fase continua, y solo ponemos en este punto, como lo queramos poner acá, y volvemos a medir, damos correr y damos medir, y como vemos ya no nos sale esa curvas oscilantes, como le queramos llamar, sino nos da una menor frecuencia. Ya vemos que la frecuencia es más baja, casi una línea, y estos son los valores que tenemos de la salida. También nos pide que midamos la salida de nuestro rectificador, regulador, lo quieran decir, y vamos a medirlo de una vez y le damos correr. Y como vemos, ya puede ser más como una línea, ya no esa onda ni esa línea que está un poquito alzada, sino que ya es una línea más delgada, y esos son los valores que nos arroja en la salida, en la parte del rectificador. Muy bien. Se nos pide que calculemos la potencia. Pues vamos a calcularlo por el voltaje, por la intensidad. Vamos a calcular primero el voltaje. El voltaje es de De 4.125 más o menos. A ver si corre. El voltaje pues varía. Ahí 4.222, 23,
varía 24, 25, varía el voltaje. Bueno, creo que se quedó estable ahí. Y también vamos a medir la intensidad. Y la intensidad varía de igual forma, 422.501, 503, 504 miliamperes. Vamos a pedir al compañero Eduardo que tome Salvador, que tome los valores, los multiplique para saber cuáles son las potencias de una vez. Ok. 513, 514 vamos a tomar, el cual nos da una potencia de 1785.12 watts. Ok, en el circuito. ese es, ajá, gracias. Ese es el resultado que da. ¿1000 qué dijiste? 1785.12 watts. Ok, y como vemos, pues las observaciones que podemos hacer es que al principio de esta parte, pues la frecuencia que nos marcaba el gráfico que nos marcaba nuestro osciloscopio, era de arriba para abajo, y ya cuando salía del puente de diodos, pues era más baja nuestro gráfico. No sé qué pudo observar el compañero Salvador. Pues prácticamente tomamos una referencia de que en base a la salida del transformador, entrada y salida, pues podemos ver una señal oscilante de arriba, como tú dices, de arriba para abajo, pero ya al momento de ya todo, de calcular y todo, en la última salida de los reguladores, pudimos observar una señal lineal, prácticamente el cual va disminuyendo a través de lo que viene siendo el puente de diodo y a través del circuito, y ya prácticamente nos da esa señal. Ok, sí, igual el profesor quería que dijéramos acerca sobre la parte de las fases, y sí, pues la primera fase que pasa la corriente, pues es el transformador, ¿verdad? Y la segunda sería la del puente de diodos, y la tercera pues sería el rectificador, regulador, como lo queramos llamar, y pues es lo que nos muestra, ¿verdad? Ese valor, lo que nos da. Y bueno, hasta aquí dejamos el primer problema. El primer diagrama. Vamos a pasar con el segundo diagrama. El segundo diagrama es esta, ¿verdad? No, igual es el de arriba. Perdón. Esta es. Bueno, el segundo diagrama es igualito, solo cambia ahora en la parte de la salida de los diodos. Vamos a anexar lo que vienen siendo, pues, si nos vamos a nuestro multisim, estamos agregando, si nos vamos a nuestro multisim, estamos agregando nuevos componentes que son transistores. Transistores, lo que estuvimos viendo hoy, y vamos a anexar dos transistores modelos BC 557A, y vamos de igual forma anexamos una resistencia en la parte de la salida de 3.3 ohms, y es lo único que vamos a anexar. Todo sigue igual, pero vamos a ver igual forma cómo es que trabaja el comportamiento que tiene nuestra salida en el transformador, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a conectar aquí, conectamos y le damos correr para ver cuál es nuestro valor. ¿Ven? Estos son los valores, algo muy curvado, por decir así. Y tenemos esta salida, como vemos en la máquina. Esta es la salida que tenemos. Varía ahí, pero es la salida que se está dando. Recordemos que es la primera salida, la primera fase que está pasando nuestra corriente. Y también nos pide que midamos lo que viene siendo la salida de nuestro puente de diodo.
puente de diodo, a lo que nosotros lo vamos a trabajarlo de esta forma, no creo que haya ningún problema. Vamos a trabajarlo. Y como vemos, esta es la salida que tenemos de 1.8. Varía ahí la salida que está teniendo. Como vemos ya de esa curva que teníamos al principio, ya casi estamos en una línea. Ya la capacidad de esto ha bajado, la fuerza ha bajado. Y vamos a ver de igual forma nuestra salida del rectificador. Vamos a borrar esto. Perdón, siempre hay que darle para. Vamos a darle a esto y nos vamos acá, nos vamos y le damos correr de igual forma. Y como vemos, ya nuestro gráfico nos manda una frecuencia más baja, ya casi una línea, igual como la anterior simulación. Eso nos da indicio de algo bueno. Y también nos piden este problema que veamos pues la potencia, y vamos a calcularlo de igual forma con el primer valor, calculando el voltaje. Vamos a calcular el voltaje nos arroja un voltaje de 4.224 y la intensidad nos arroja una intensidad de 222.468.72, está subiendo ahí, miliamperes. Vamos a multiplicar esos dos valores. Vamos a poner, separó. Bueno, vamos a agarrar un valor exacto, los 48 que está ahí, Salva. Ok. Esto sería una potencia de 1784.55 watts. Muy bien, como ya escuchamos, ese es la potencia que estamos trabajando. Varía la parte de la intensidad, pero al final pues conseguimos la potencia, ¿verdad? Con esos dos valores. No sé qué pudiste observar, compañero Salvador, acerca de esto. Pues prácticamente se tiene ahora sí, como vimos al principio, dos entradas en base a lo que es el osciloscopio, y prácticamente es una onda, prácticamente que también va a un punto pico y un punto máximo, perdón. En cuanto a la rectificación en los diodos, consta de que esa onda que teníamos baja, y en los reguladores ahora sí la señal que nos dio en los diodos prácticamente es lineal, igual. Exacto. De igual forma yo observé eso. Al meter nuevos componentes, pues vemos esa variación, ¿verdad? De la corriente. A la hora de pasar la primera fase en el transformador, pues le bajamos. Después pasa la fase del puente de diodos, trabajando con esos modelos. De pasar de fase alterna, pasamos a fase continua, y pues igual bajó la intensidad, si nos dimos cuenta. Y al final, pues ya tuvimos el voltaje final, la parte de nuestro rectificador. Y como mencionamos, no sé si puedes volver a mencionar cuál es la potencia. La potencia que se midió fue de 1784.55 watts. Excelente. Y como vemos, hasta ahí quedaría nuestro trabajo de del segundo circuito. Segundo circuito. Muy bien. Vamos a pasar al tercer circuito, y eso lo va a decir mi compañero Salvador. En su tiempo es de él. Ok. ¿Sí miras la pantalla? A ver, está cargando. Ok, ese es la simulación del tercero. Sí, como vemos, tercero es esta. Espérame, te voy. Es que tampoco es lento esta cosa.
Esta. El ejercicio 3 consta de una resistencia de un faradio, no, un ohm, perdón, un transformador, el cual tiene una frecuencia de 50 Hz, un voltaje de amperaje de 311.12 voltios, el cual a su vez contamos con un puente de diodo de denominación D1N4007, dos capacitores, uno de 4700 microfaradios y uno de 100 nanofaradios, un regulador de voltaje de denominación LM700, no, 7805C, y dos resistencias, el cual una es de 30 ohms y una de 10. Ok. Procedemos a lo que viene siendo la simulación, el cual el compañero Leo me va a hacer la ayuda para que pueda medir con el osciloscopio la señal. Ok. Bueno, ahí damos correr el transformador. Ajá. Como vemos en el osciloscopio, pues prácticamente existen dos señales, el cual son de una frecuencia no muy alta, pero sí media, el cual es de onda senoidal. En base a esto, pues es la salida y entrada del transformador, el cual le llega. Procedemos con lo que viene siendo la simular en el osciloscopio la salida del puente de diodo. Vamos a correr. Y como podemos ver, las ondas senoidales que tenían en el transformador disminuyeron y prácticamente pasaron a ser una frecuencia recta o lineal. En base a esto podemos, ¿lo puedes poner? Ok, sí, tenemos un voltaje de 21.3 milivolts en base a lo que viene siendo el puente de diodo. Es 213. Ok, sí, perdón. Esa sería la salida del puente. La salida. Sería el puente. Y vámonos con la salida del regulador. Del regulador. Perdón. Vamos a correr. De igual forma, en base a lo que vienen siendo los rectificadores, se comportan de una manera que la frecuencia sea lineal, no cambia, y en base a lo que viene siendo también el puente de diodos en su salida, pues, prácticamente la salida va a ser lineal en el circuito. Ok. Calculamos la potencia. El cálculo del voltaje, en el cual tenemos un voltaje de 1.256 voltios y una intensidad de corriente que es de 125.628, el cual nos da para la potencia tenemos que es de 157.78 watts. Así es. De potencia ya calculada en base a la resistencia. La intensidad y el voltaje. Sí. Ok. Así que yo las observaciones que pude ver, pues, que al principio, pues, igual mostrábamos, ¿verdad? Las ondas oscilantes, la de arriba para abajo. Y ya después en la salida de nuestro rectificador o regulador, pues ya era lineal, como siempre hemos manejado. Era ya de un valor lineal, de una frecuencia lineal, y pues como vemos,
siempre pasamos de una frecuencia muy alta a una frecuencia muy, pues, lineal, ¿verdad? Siempre estamos pasando de ese punto. Y como vemos la potencia, pues, la potencia que circula de todo aquí, pues, en las resistencias, perdón, es como el compañero, 157.78 watts, si no mal recuerdo. Esas Sí, son así es. la potencia que está circulando. Muy bien, no sé qué pudiste observar, compañero, igual, o lo que... Pues prácticamente, como venimos viendo en otros circuitos, pues las señales no, ahora sí que nos dan una desde alta y prácticamente la salida en base al circuito, pues ya prácticamente van a ser lineales, nunca van a cambiar en ese sentido. Muy bien. Bueno, vamos a pasar con el El último circuito. circuito. Aquí está. Bueno, nos encontramos en el circuito número 4, el cual nos dice que tenemos un transformador. En base a ello tenemos un regulador, o sea, un puente de diodo. Y tenemos lo que viene siendo dos reguladores, el cual igual por ser de denominación tiene que es de D1N4007, el diodo, y el regulador es de LM7805C, y el de abajo, si puedes, y tenemos el otro regulador que es el LM7905C. Continuando con esto, pasemos a la simulación, el cual nos, si puedes hacer el favor, compañero, de poner la simulación del osciloscopio, el cual podemos ver una frecuencia alta con un pico elevado y previamente desciende a una frecuencia baja y va de manera oscilante. Procedemos a lo que viene siendo la medición del puente de diodo, la salida más bien de los puentes de diodo. No, ok. Vamos a correr en el circuito. Como vemos, la señal, la frecuencia se empieza ahora sí que a hacer de manera lineal, el cual tenemos un voltaje de 48.0 milivolts, 46.2. 46.2 Volt, milivolts, ajá, correcto. Esa sería salida de puente de diodos. del puente de diodo, ajá. Okay. Calculamos lo que viene siendo los reguladores. Podemos ver que la imagen se va aclarando, ok. Y tenemos una señal lineal, igual que en el puente de diodos, la salida, la misma frecuencia es la misma y va de manera lineal, no cambia. Tenemos un valor de 41.1 milivolts en el primer regulador. Detener. Y calculamos la simulación de cómo se comporta en el osciloscopio en el segundo regulador de vuelta. Dame tiempo, como que se me trajo esta chingadera. Sí, sí. Ahí está ya. Ok, la señal igual sigue siendo la misma en base al, igual que en el primer regulador y en base a la fuente de diodo de manera lineal.
tenemos un voltaje de 3.72 milivoltios. Ok. Tenemos. Lo vamos a tener. La potencia es verdad. La potencia del primer regulador. Sería nada más de este, vamos a calcular nada más de este. Ok. La segunda se la daremos en el documento adjunto. Nada más deja que cargue, por favor. Ahí está. El voltaje. Okay, tenemos un voltaje de 1.252. Vamos a tomar. No, está variando. 1.208, 201. Anda variando. Pero vamos a ver que se pasó. Se desplaza a los milivoltios. Pero ahorita. Sí. Detén. Cargue, por favor. Toma el valor que te aparezca en pantalla de una vez para que avance. Ok, sí. Cosa va a tardar. Pon ese. 1.252. Ya lo tomé. El voltaje. Ajá, este es el voltaje, el amperaje. Amperaje subía. 447. No, 27.26, vamos a tomarlo. Sí, 27.26. Sería una potencia en el primer regulador de 34.12 watts. Es lo que marca. ¿Alguna observación que quieras agregar, compañero? Pues como vemos al principio, igual se trabajó de esa manera, ¿verdad? El conocer la parte de cómo iba bajando la frecuencia, ¿verdad? Comenzamos con un pico y después fue bajando hasta una línea. Llegamos a una línea y pues nos dimos que estábamos en la parte correcta. Perdón, la intensidad es esto, Salva, 125, 124, 124, 22. Déjalo en 120. Está jugando mucho esto. Ya jugó demasiado. 118. Sí, No, ya jugó demasiado. No está estable. No está estable. Vamos a volver a jugar a ver. Nada más que cargue, por favor. Vamos a ver cuánto. No, pero pues eso sería mi observación, más que bajó y vimos que se mantuvo en una recta, ¿verdad? Se mantuvo, sí. Una recta. Y pues eso nos da buen inicio. Sí. 125.155. 125.155. 125. 155 le dijiste en el primero. Sí. Y ya tú me darías el resultado. ¿Cuánto nos daría? 1.252 por 125 por 155. No, ahora sí, la nueva potencia en base al circuito 4 en el primer regulador se tiene que es de 156.69 watts en el primer regulador. Sí, exacto. Bueno, esa sería la potencia que está girando ahí, salvo de una vez. Sí, la potencia que estamos ahí en la resistencia, como mencionaste. Y bueno, pues esa sería mi observación, cómo fue bajando, ¿verdad? Esa curva oscilante hasta una línea. Para mí, pues, ver toda esta parte, pues, verla cómo baja la frecuencia, pues es importante, más cuando estamos trabajando con esas cosas. Y bueno, pues, no sé cómo tengas algo que agregar más tú. De mi parte, pues prácticamente, ahora sí, el comportamiento de la energía
a través de lo que viene siendo el transformador, pues va a ser elevada, siempre va a ser elevada. En Ok. base a lo que viene siendo lo que viene siendo el puente de diodos lo va a regular, a tal modo de que esta señal sea lineal y prácticamente va a permanecer así en todo el circuito. Ok. Y esa sería mi observación. ¿Está bien? Y bueno, pues Ujú, aquí dejamos terminado esta parte. Cabe remarcar que ujú, estamos aprendiendo a usar más multisync, ver la parte del comportamiento en el osciloscopio y vemos cómo es el ujú. comportamiento. Y esperamos haber cumplido con mi compañero Salvador las expectativas que se buscaban. Y bueno, hasta aquí dejamos Ah, este video. así es. Dale ahí, cancela ya.